A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Buenos días, un gusto acompañarles en esta mañana. Les saluda Alexander Rivera, hoy en sustitución de nuestra directora de noticias, Michelle Mitchell. Y ya nos acompaña aquí en cabina don Edgar Gutiérrez. Él es el director de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y también investigador del informe del Índice de Desarrollo Humano, que precisamente hace un mapeo de cómo está Costa Rica por los diferentes cantones. Don Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Tal vez si empezamos con eso, ¿cómo están los cantones en Costa Rica? ¿Quiénes están arriba? ¿Quiénes están abajo? Porque, por ejemplo, se había dicho que Alajuelita es el último cantón en desarrollo humano y de los primeros está Santo Domingo, Belén y Montes de Oca. Exactamente. En realidad, no es que Alajuelita esté de último, es que ha mantenido sus últimas posiciones históricas, por decirlo de alguna forma. Y eso es una llamada de atención en cuanto a política pública. Pero sí, efectivamente, los primeros cantones, o sea, los cantones que presentan un índice de desarrollo humano alto, se encuentra Santo Domingo, Belén, Montes de Oca, Escazú, Flores, Moravia, Santana, San Pablo, San Rafael, Nandayure. Nandayure, se coló. Un cantón totalmente rural, está dentro de los 10 primeros lugares del índice de desarrollo humano. Y por otro lado, al final de la tabla tenemos del más bajo, del cantón número 81 hacia arriba, tenemos Alajuelita, Talamanca, Matina, Buenos Aires, Sarapiquí, Guatuso, Pocosí, Los Chiles, Limón y Desamparados. Desamparados aparece por primera vez en el 2011 en las últimas 10 posiciones del índice de desarrollo humano. Y eso es importante porque en estas 10 últimas posiciones aparecen dos cantones que son muy poblados, como es Desamparados y es Alajuelita. Los otros cantones, como se puede ver claramente, son cantones que prácticamente o están en los límites del país, la zona norte, la frontera norte, la frontera sur, o el litoral caribe, o el litoral pacífico. Entonces vemos ahí que efectivamente el desarrollo humano se concentra en casi que cantones del área central del país y unos que otros cantones rurales que se han logrado meter dentro de esos puestos privilegiados. Y para explicar un poco, este índice mide el progreso con base en indicadores como la salud, la educación y también el bienestar material. Efectivamente, no es un índice de pobreza, no es un índice de riqueza, sino que es una síntesis de 3 grandes dimensiones que las Naciones Unidas han considerado como grandes componentes del desarrollo humano, que son vida larga y saludable, tener acceso a la educación y tener un nivel de vida digno. Entonces, en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas, nos dimos a la tarea a calcular este índice para un ámbito subnacional, porque como bien sabes, el Costa Rica como país ha ocupado históricamente posiciones muy altas en el índice de desarrollo humano nacional. Pero la pregunta que nos hacíamos era si efectivamente esa posición alta era mantenida por los 81 cantones. Por los cantones. Al calcular eso nos damos cuenta que tenemos 81 realidades muy distintas dentro del país. 81 realidades distintas, dice usted, pero ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, de que en Nandayure, un cantón rural, si lo podemos llamar así, se cuele entre los 10 mejores posicionados del país, y que Desamparados y Alajuelita, que están en el Valle Central y que uno diría que los habitantes tienen un mejor acceso a la educación, a servicios básicos, a la salud, estén al final de este listado? Precisamente porque como el índice no es nada más una cosa, sino es una combinación de cosas, ¿verdad? En este caso, como decía, de vida digno, de conocimiento y de vida larga. Entonces, el caso de Nandayure, por ejemplo, ya que usted lo menciona, Nandayure es un cantón de que en el 2011 presentó, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación Pública, una tasa de matriculación primaria del 100%.
O sea, prácticamente todos los chiquitos que tenían que ir a la escuela y que tenían edad para ir a la escuela, fueron a la escuela. Claro, son cantones con muy poca población, pero que eso significa un gran esfuerzo del cantón como cantón y sus pobladores de que en que todos los niños estén matriculados en la escuela. Ahora vamos a comparar eso con respecto a la abuelita. Ese es un factor importante, entonces la educación. La educación es un factor importante. En el caso de Nandayure, el 61% de los muchachos que tenían que ir al colegio por edad asistieron al colegio. Al colegio. Tiene una esperanza de vida muy alta, Nandayure, 82 años. Usted sabe que esa parte de la península Nicoya tenemos lo que se llama la zona azul, ¿verdad? Que es una zona que se ha estado estudiando a nivel internacional debido a que los pobladores son muy longevos, tan longevos como algunas ciudades de Japón, ¿verdad? Que viven más de 100 años. Entonces tiene una esperanza de vida promedio muy alta, de 82, ¿verdad? Y tiene un índice de bienestar material, o sea, de acceso, digamos, al bienestar material de puntos 768, que lo coloca casi que en los primeros 20 lugares de la tabla. Veamos a ver ahora qué pasa con el caso de la abuelita, para nada más tener una idea de cómo afecta la composición de estos índices. Imagínense que la abuelita presenta una tasa de matriculación primaria de apenas un 49%. La mitad, menos de la mitad. Y me acuerdo de una declaración que dio una señora que la entrevistó en un medio, que si ella estaba de acuerdo con esto, y ella decía que es algo realmente dramático. Decía, mire, yo prefiero que mis chiquitos se queden en la casa que antes de mandarlos a la escuela y que corran el riesgo de que les hagan algo en el camino. O sea, hay un problema serio en la abuelita, que a pesar del deseo de sus habitantes, muy trabajadores, para que los niños vayan a la escuela, no logran hacerlo porque les da miedo que les pase algo en el trayecto a la escuela. Hay un problema serio. Imagínense que la tasa de matriculación secundaria neta significa de los muchachos que tienen edades para ir al colegio y que efectivamente asisten al colegio, es de un 32%. 1 de cada 3 muchachos va al colegio. ¿Los otros 2 qué hacen? Bueno, tenemos ya un problema serio de inseguridad en el cantón de la abuelita. Entonces, cuando se contrastan ese tipo de cosas y se agregan y se sintetizan en el índice de desarrollo humano, es lo que hace de que unos cantones empiecen a ocupar unas posiciones y otras. Ahora, aquí hay que tener cuidado con la interpretación, porque podríamos tener que los 81 cantones todos tengan un índice de desarrollo humano más alto de 0,7, o sea que están bastante buenos, pero si los ordenamos siempre va a haber un cantón que va a ser el número 1 y el otro el número 81. Entonces es importante de que cuando hablemos de esto siempre hablemos del nominal, del valor nominal del índice, para tener una idea exactamente de lo que pasa. Don Edgar, y usted ha apuntado algo muy importante, que es el factor educación. Vemos como en Nandayure el 100% de los niños que tenían que ir a la escuela estaban matriculados, mientras que en Alajuelita, que ocupa el último lugar en este índice, apenas el 49% de los niños que tenían que ir a primer grado. No, a la primaria. A la primaria. De primero a sexto grado. No es solo el 49% matriculado. Y eso es una realidad muy lamentable, y con justa razón creo yo de que el alcalde de La Abuelita recientemente hizo una petición muy fuerte al gobierno central y a las autoridades para que efectivamente vuelvan los ojos a La Abuelita. Y me llamó mucho la atención porque creo que fue en esta misma estación con doña Amelia Rueda que ella entrevistó al alcalde de La Abuelita y entrevistó a Santo Domingo, que es el número 1, ¿verdad? Y la alcaldesa de Santo Domingo estaba muy contenta porque se estaba por inaugurar un colegio técnico vocacional en Santo Domingo. Y el alcalde de La Abuelita dice que tiene 9 años de estar solicitando un colegio técnico vocacional en La Abuelita. Y aún no. Y el asunto es de que Santo Domingo está en primer lugar y a La Abuelita de último. Y hay un reclamo real de las autoridades, aparentemente de la municipalidad,
para que se atiendan ciertas necesidades importantes del cantón, pero lamentablemente no los han escuchado. Don Edgar, y nos gustaría por supuesto también escuchar los relatos de todas esas personas que están en este momento en la casa, que van en el carro, si viven en Santo Domingo, en Nandayure, en Alajuelita, que nos cuenten cómo ven ellos también ese acceso a la educación, ese acceso a la salud. Nuestra línea telefónica está abierta permanentemente, 905-222-0000, para todas sus participaciones. El número 905-222-0000. Y hoy hablamos con Edgar Gutiérrez, él es director de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y también investigador del informe del Índice de Desarrollo Humano, que precisamente mide cómo están todos los cantones en Costa Rica. Y le pedimos su participación porque queremos, por supuesto, también tomarles en cuenta en este tema que es tan importante. 905-222-0000. Don Edgar, ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica? Unos cantones están muy bien, otros muy mal. ¿Hay recursos o hay una mala distribución de los recursos? Yo siento que efectivamente hay una mala distribución de los recursos precisamente por la falta de una visión de planificación de esos recursos. Me parece de que el país es un país que, de acuerdo a las últimas estadísticas que nos ha brindado el Banco Central, el Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, es un país que está creciendo, es un país que efectivamente muestra signos importantes de mejora total, digamos, de alguna forma, pero sin embargo la distribución de los recursos que son generados a partir de esas nuevas inserciones y nuevas mejorías en la economía aparentemente se localizan solamente en algunos lados. Y me parece de que hay municipalidades que están haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo, podemos decir? Por ejemplo, me parece de que, al menos fui enterado por colegas de la Universidad Nacional que han estado apoyando a la municipalidad de Siquirres, que desde hace un tiempo para atrás en la municipalidad de Siquirres se fijó metas de desarrollo, metas estratégicas, y que eso ha permitido de que efectivamente todas las fuerzas vivas del cantón empiecen a trabajar para alcanzar esas metas, y eso ha hecho de que efectivamente Siquirres esté avanzando en posiciones en uno de los casos particulares como el índice de desarrollo social o también en el índice de desarrollo social que calcula Mideplan. Entonces me parece que hay un esfuerzo importante por hacer por parte de los cantones en el sentido de que ellos deben de abocarse a conocer muy bien su realidad para que a partir de esta puedan establecer metas de desarrollo a mediano y largo plazo sin importar de qué color sea el alcalde, porque en realidad lo que estamos hablando aquí nosotros es del bienestar de la mayoría de la población y no tiene signo político ni color de bandera, nada. O sea, es un asunto de bienestar para todos. Y en ese sentido me parece de que cuando se conjuntan las fuerzas sociales, los productores, los que producen, los que tienen los medios de producción y las autoridades políticas y las instituciones del Estado, tras la búsqueda, digamos, de la mejora colectiva y con metas muy bien establecidas, se logran avances importantes. Deben aprender entonces de estas municipalidades, por ejemplo, como la de Siquirres, que se ha puesto metas muy claras y ha dicho vamos a invertir en educación, en esto, en lo otro. Inclusive la misma de Nandayure, o nosotros conversábamos, por ejemplo, con el alcalde de Ojancha y le preguntábamos, bueno, ¿qué ha hecho bien Ojancha? Para que Ojancha también se ocupe, digamos, una posición privilegiada en el índice de desarrollo humano. Bueno, resulta de que también nos decía el alcalde de que Ojancha, la municipalidad integró, creo que se llama una comisión integrada de las fuerzas sociales y de producción, etcétera, y que se fijaron metas y que han estado trabajando en la consecución de esas metas, y eso ha hecho que efectivamente logren avances importantes. Ahora, decía usted, están los recursos, pero hay una mala distribución de los recursos. Por ejemplo, en este caso de Alajuelita, a mí me sorprende mucho de que una madre de familia diga, no voy a enviar a mi hijo a la escuela por temor, por la inseguridad. Eso es lamentable. Yo creo que, bueno, efectivamente, de acuerdo con también a últimas mediciones que hemos hecho en encuestas de la Escuela de Estadística, hay una mejora en la percepción de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y efectivamente las estadísticas duras, como decimos nosotros, del Ministerio Público y de
de la OIJ así lo confirman, ¿verdad? Hay una mejora, digamos, general en cuanto a seguridad ciudadana. Sin embargo, hay cantones que efectivamente se necesitan hacer lo que se llama una acción afirmativa, casi que es una intervención positiva de las fuerzas o de las instituciones nacionales para que efectivamente se reviertan procesos que, si de no hacerlo así, podríamos tener consecuencias muy nefastas. A mí me dolió muchísimo, por ejemplo, oír una declaración que se dio también sobre la Alajuelita, que decía que Alajuelita era una fábrica de criminales. A mí eso me parece una observación fuertísima, que le hizo una autoridad política. Y a mí me duele porque en realidad uno reconoce que efectivamente Alajuelita es un cantón de gente muy trabajadora y de gente muy honesta, y que lamentablemente, precisamente por no tener estos mecanismos de seguridad ciudadana, han hecho de que se descuiden elementos tan importantes como es la educación de sus jóvenes y de sus niños. Importantísimos elementos que no se deben descuidar, y por supuesto también habrá que preguntar en su momento al Ministerio de Educación Pública sobre esta petición del alcalde de un colegio técnico y que aún no ha llegado, que podría mejorar la situación de Alajuelita. Exactamente. Y yo creo que inclusive en términos generales en Costa Rica hemos tenido un sistema educativo muy academicista, ¿verdad? Hemos tenido un sistema educativo que nos ha llevado, digamos, a que la aspiración de los jóvenes o de los niños desde que salen de sexto grado es a que vean la universidad como la única opción. Yo creo que Costa Rica debe replantearse eso y efectivamente hacer un análisis sustantivo y volcar más bien los ojos a que la educación efectivamente puede incrementar en su calidad, pero al mismo tiempo en la capacidad de oficios, en que capacite para hacer oficios, y eso no es nuevo. Mire, si un país tan desarrollado como Alemania, el país más fuerte de la Unión Europea, todos los estudiantes que salen de la secundaria tienen un oficio, y nosotros pretendiendo que todos los muchachos que salgan de quinto año vayan a la universidad. Primero, eso no es justo con la juventud, porque no todos tienen capacidad efectivamente para ir a la universidad y se crean frustraciones importantes. Y segundo, que el país requiere más bien de gente que esté capacitada para ejercer ciertos oficios importantes para el desarrollo nacional y para los que efectivamente está requiriendo, digamos, esa empresa boyante que tenemos actualmente en el país, ¿verdad? Yo sé, don Edgar, que esto no se trata de una receta, pero ¿cuál anotaría usted como ese factor clave para el desarrollo de un cantón? El factor clave no es un factor, es algo multidimensional. Yo creo que lo más importante, lo crítico en un cantón, lo que puede hacer una diferencia de lo que han estado haciendo ya algunos de ellos, es el establecimiento de una agenda de desarrollo consensuada. O sea, yo creo que las fuerzas vivas de los cantones tienen que reunirse, y cuando digo esto son asociaciones comunales, sindicatos, en fin, todas las fuerzas vivas, los empresarios, las iglesias, las distintas iglesias, todos tienen que sentarse. Las comunidades organizadas. Las comunidades organizadas, por supuesto, con mucho más razón estas, pero tienen que sentarse y efectivamente decir hacia dónde quiere ir el cantón, hacia dónde quieren ellos verse en el futuro mediano y largo, digamos, por decirlo de alguna forma, o a 10, 15, 20 años, a dónde quieren verse ellos como cantón. Y yo creo que eso es, con solamente que se haga ese ejercicio y que se pongan de acuerdo, yo creo que eso va a hacer una gran diferencia. Ahora, este índice de desarrollo humano, por lo menos el del 2012, deja por un lado el mito de que están mejores los cantones en el Valle Central y en las zonas rurales están los peores. Aquí estamos viendo de que los cantones y la gente que se esfuerza y se compromete con su comunidad sale bien librada con esta tenemos medición. El caso de uno de los cantones que están privilegiados en los primeros 10 lugares, como Escazú. Todos conocemos, ¿verdad?, que Escazú es uno de los cantones más ricos del país y de mejores niveles de vida, y está la parte de la Alajuelita, el número 81, ¿verdad? Y tenemos, como usted bien dice, cantones que efectivamente, que no por estar, y Alajuelita en el puro mero centro del país, tienen todos los accesos a internet, accesos a electricidad, acceso a agua, acceso a medios de comunicación colectiva, a medios de todo. Tiene todo cerca. Tiene todo cerca. Es más, yo me acuerdo en la época chiquillo de que uno caminaba de San José a Alajuelita.
no habían buses, entonces uno se iba caminando, se te ahí nomás, a la vuelta de la esquina, como decimos. Pero sin embargo, tenemos una realidad muy lamentable. ¿Le han vuelto los políticos la cara a la abuelita? ¿Lo han dejado como rezagado? Yo no sé si le han vuelto la cara o no. Yo creo que ha habido un poco de todo, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente a la abuelita no ha contado, digamos, con una dirigencia cantonal. Yo diría, le pondría casi que ese adjetivo de agresiva, de realmente exigir, ¿verdad? Porque vea una cosa, el índice de desarrollo humano ya mencionaba que mide esas tres grandes cosas, ¿verdad? Vida larga y saludable, ¿verdad? Mide la educación y mide un nivel de vida digno, ¿verdad? Entonces, si usted se pone a ver, de esas tres dimensiones, en realidad, todas son de competencia, de acuerdo a la estructura que tenemos en el país, todas son de la competencia del gobierno central. Hay muy poco margen de acción para la municipalidad como municipalidad, ¿verdad? Pero sin embargo, la municipalidad se convierte entonces en un agente que tiene que tener galillo para exigirle al gobierno central atención para su comunidad, ¿verdad? Porque gracias a Dios, digo yo, tenemos una caja costarricense del Seguro Social que le garantiza salud y medicinas absolutamente cada uno de los ciudadanos costarricenses, a todos, es más, hasta toda la población costarricense, como sabemos. Y eso hace que inclusive, por ejemplo, las diferencias entre el cantón número 1 y el cantón número 81 con respecto a este componente sean muy pequeñas. En ese sentido, Costa Rica es único en el mundo, único en el mundo, gracias a la Caja Costarricense del Seguro Social. Por otro lado tenemos la educación. ¿Quién atiende la educación? La educación es atendida directamente por el Ministerio de Educación y todo el país se atiende desde San José. Todo el país se atiende desde San José. Entonces ahí hay una demanda importante, por ejemplo, como la que decía el alcalde, ¿verdad? Que debe ser atendida por las autoridades nacionales, ya no cantonales, nacionales, ¿verdad? Y si las autoridades nacionales no reaccionan, va a ser muy difícil que la municipalidad tome acciones, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, nos contaba el alcalde de Ojancha, que en Ojancha ellos como municipalidad también han establecido programas de becas y de estímulo que han facilitado que los muchachos con menos escasos recursos efectivamente puedan asistir. Pero eso es un complemento, ¿verdad? Y el otro es el acceso al bienestar material. Ya eso sí es tiene que ver más, digamos, con los entornos y las posibilidades de trabajos dignos cerca, digamos, de los centros habitacionales, que también tiene que ver el gobierno, pero también tiene que ver, digamos, el trabajo cantonal. Don Edgar, ya nos estamos quedando con poco tiempo, pero queríamos enfatizar desde acá la organización que deben de tener todas las comunidades, la educación, la importancia que es llevar a los hijos a la escuela. Vemos este caso en Nandayure, el 100% de los niños que están listos para ir a la escuela estaban matriculados, y hoy se cuela dentro de los cantones más desarrollados del país, también con Ojancha. Hay otro rural por ahí, Liberia está, San Mateo. San Mateo está en la posición 12. Sí, San Mateo es que ocupa una de las posiciones altas. La organización, su mensaje para todos esos costarricenses que nos escuchan, ¿qué podemos hacer nosotros como costarricenses para sacar adelante a cada uno de nuestros cantones? Mire, yo como costarricense y como ciudadano de un cantón, yo exijo que la municipalidad facilite los medios y los recursos para efectivamente poderme sentar con mis coterráneos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, del cantón, y poder definir a dónde queremos ver el cantón. ¿A dónde queremos ver el cantón a 5, a 10, a 15 años plazo? Muchísimas gracias a don Edgar Gutiérrez. Él es investigador del informe del Índice de Desarrollo Humano por cantones de este 2012. Y muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos. Hoy hemos llegado al último programa del 2012 de parte de Noticias Monumental, también de todo el equipo de Noticias Reloj y de la revista de Mañana con Monumental, por supuesto, que dirige nuestra directora de noticias, Michelle Mitchell. Un feliz saludo de Navidad, por supuesto, a pasarla muy bien en compañía de todos los familiares y a recordar todos esos buenos momentos y el verdadero significado de estas fechas tan especiales. Un caluroso saludo para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad.
Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.